Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. Vamos a extraer datos desde una tabla que se encuentra en PDF, pero la vamos a transportar de manera de extracción de datos hasta Excel. La idea es contar con la ayuda de Excel para que nos traiga esos datos y no tener que digitarlos uno a uno. ¿Qué tal te parece esta funcionalidad? Hazme saber en tus comentarios qué tal te parece, si crees que sea posible. Ya sabes, te muestro en un segundo cómo se hace esta operación. Bueno, vamos a abrir nuestro Excel y por ahí ya tenemos una tabla donde se encuentra en formato PDF y la idea es extraernos o traernos esos datos para que no tener que hacer una digitación manual. Entonces aquí en Excel nos vamos a ir a datos y una vez estando en datos vamos a darle obtener datos. Entonces, como ya sabemos que es desde un archivo de donde deseamos traer esos datos, vamos a darle de un archivo y una vez estando allí vamos a identificar que es de PDF. Recuerden que deben tener muy claro dónde es la ruta donde tienen su archivo guardado de PDF para que lo puedan traer. Perfecto, ya tienes ubicado tu archivo, lo tienes, en mi caso yo lo tengo aquí en descargas y se llama nutrición. Yo lo que voy a hacer es darle un clic y le voy a dar importar. Una vez le haya dado en importar, él va a empezar a cargar esos archivos y lo va a conectar y va a extraer esa información. Entonces yo le voy a decir que me lo traiga aquí a esta página y miren la manera como me trae esa información. Le vamos a dar en cargar y me va a traer los datos. Le doy en aplicar y inmediatamente ya voy a tener estos datos aquí organizados de una manera que pueda visualizar la información y desde esta parte voy a poder decir qué partes quiero modificar y si no yo le doy descartar y estos datos me los puedo llevar hasta, voy a dar mantener y esos son los datos que me voy a llevar hasta Excel. Recuerda que desde modificar puedes mover todas las columnas que quieras y puedes modificar completamente la tabla. La otra opción que está es traer los datos tal cual como vienen y plasmarlos aquí en el Excel. Entonces amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda que cuando traes muchos datos desde Excel, desde PDF a Excel, tú debes ser quien revise manualmente que esos datos vengan de manera correcta. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. Recuerda dejar ahí tus reacciones en si te funcionó o no. Ya sabes, nos vemos. Chao, chao.